Óscar, ¿tú dirías que la poesía tiene género? Bueno, depende. Y si tiene género, en todo eso sería mujer, seguramente. Pues es algo que tienes en común con el autor de hoy, José Luis Posa Lozano, que nos trae Metaverso. Un poemario que para mí es muy especial porque cuando yo asocio la poesía a amor, a sentimientos, a emociones, pero en este caso nuestro autor nos hace sentir, pero también nos reivindica. Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí esperando y al pie del cañón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este ratito y quiero preguntarte, no sé si se puede hacer spoiler de un poemario, pero sin desvelar demasiado, sí que me gustaría que nos cuentes cómo surgió la idea de este poemario y por qué. Bueno, yo es que de alguna manera cada día procuro escribir algo, igual que procuro hacer mi gimnasia física, también es mi gimnasia mental, porque yo creo que el escritor, sea poeta o sea literato de algún tipo, tiene que hacer ejercicio, tiene que ejercitarse porque si no acabas atrofiándote. Yo cada día tengo una idea en la cabeza, la escribo, muchas veces pues después la elimino porque no me parece correcta, pero de cada 4, 5 o 6 cosas que escribes siempre salvas alguno y la mandas al depósito para el próximo libro. Me gusta mucho cómo defines la poesía y cómo hablas de la misma. Es verdad que para mí la poesía, yo no escribo nada, pero aún así es uno de los que más difícil me parece, porque es muy complicado poder hacer sentir a la gente y la poesía es eso, hacer sentir. Y hay una parte en la que escribes, que haces una descripción de la poesía que me gusta mucho y es: la poesía, como hembra encelada, no consiente infidelidades y menos desplantes. ¿Dirías que para ti la poesía es tu género por excelencia? Sí, o sea, yo como sujeto agente escribo poesía porque tengo poca paciencia y poca constancia para escribir un libro. Escribo también artículos y relatos cortos, 2, 3, 4 páginas, pero no doy para más, estoy un poco constreñido. Por eso la poesía me va estupendamente, porque prácticamente en media hora puedes escribir un poema y dejarlo pues tal como tú quieres que sea. No quiero decir que sea muy bueno o muy malo, pero es el momento en que tú dices: esto es lo que yo quiero transmitir y lo que quiero decir. A ver, Hola José Luis, ¿qué tal? Aquí Óscar. Hola. A ver, a mí me llama mucho la atención y fíjate, hemos coincidido, ¿no?, con esa idea de que definan la poesía como hembra. A ver, cuéntanos un poco más sobre esto. ¿Qué te lleva a esa identificación? Bueno, mira, yo tengo escrito, te voy a leer una cosa que tengo en la contraportada del libro porque creo que lo explica muy bien. Venga. Digo, los libros nos dicen que la poesía es lírica, pero siempre he creído que hay una poesía épica, que es la que a mí más me seduce. La poesía es hembra, mujer arrolladora, que al igual que nos hace el amor, puede devorarnos entre sus garras. La poesía es una vestal que espera al poeta en el templo y lo sacrifica ante su altar, hasta extraerle lo mejor de sí mismo. El poeta es apenas el portador de la luz. Qué bueno, qué bueno. A ver, yo he coincidido, pero yo no sé argumentarte por qué, pero también he coincidido contigo en decir que es hembra, ¿no? Curiosamente, vamos. A ver, cuéntanos, porque también me gustaría que nos hables un poco de los temas que tratas en este poemario, el metaverso, y además de camino que nos expliques por qué este título. ¿Metaverso? Sí. Bueno, porque creo que estamos en una sociedad y cada vez tenemos el tema más claro en que todo es ficticio, que todo es irreal, que de alguna manera nos están manejando. Antiguamente se manejaban con hilos de nylon, ahora nos manejan con hilos electrónicos. Y de alguna manera nos están diciendo cómo vestir, cómo pensar, lo que tenemos que creer, lo que tenemos que sentir. Y eso es contra lo que quiero luchar por todos los medios. Porque si nos quitan, o sea, yo creo que el hombre puede pasar hambre, el hombre puede pasar sed, pero si nos quitan la libertad, si nos quitan nuestra conciencia, ¿qué nos queda ya? Nos convertimos pues en una marioneta que mueve según los hilos y la música que nos toca. Sí, pero además, en tu libro, además de... A ver, como toda la poesía, ¿no?, dar mucha importancia a la belleza, a la estética, en el sentido de que la poesía tiene mucho de eso, pero también tiene mucho de contenido. Y aparte de esto, también tiene muchos... que es un quejío, como decimos aquí en Andalucía, ante muchas cosas de la sociedad actual, ¿verdad?
Sí, claro, es que el poeta, yo creo que todos los poetas, los grandes poetas han sido críticos con su sociedad. En ningún momento de la vida social, de la historia, la persona que tiene, el poeta que tiene sensibilidad puede sentirse a gusto, porque estamos rodeados y hemos estado siempre rodeados de injusticia, de crueldad, de hambres, de guerras, y de alguna manera tenemos que luchar contra esto con nuestros medios. ¿Y nuestro medio cuál es? Pues la palabra y la pluma, y ese arma que tenemos, que la naturaleza o la cultura nos ha dado, tenemos que utilizarla. Yo, como decía siempre, la poesía es un arma cargada de futuro. Es un arma cargada de futuro y tenemos que tenerla siempre apresta y disparar contra aquel que nos opone, contra aquel que nos quita la libertad y sobre todo contra aquel que nos quita la dignidad. Ajá. Tengo también aquí un texto tuyo en tu descripción como autor que a mí me gustó bastante y que, no sé, me gustaría andar un poco en esta idea porque me parece muy buena, ¿no? Es cuando dices: el día que podamos volver a enternecerse con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestras mascotas, habremos dado un paso gigante hacia utopía, hacia esa felicidad que todos buscamos, pero que somos incapaces de encontrar y de mantener. ¿Qué felicidad es esa que todos buscamos, José Luis? Pues yo creo que en principio la paz, y cuando hablo de la paz es la paz con uno mismo. No podemos estar en paz con el resto del mundo si en nuestro interior tenemos una batalla contra nosotros mismos. Y desde luego esa batalla existe, pero tiene que llegar siempre en momentos en los cuales estemos preparados para firmar el armisticio. Si nos pasamos nuestra vida peleando contra nosotros mismos, difícilmente podríamos luchar contra el enemigo común que tenemos. Y entonces tenemos que hacer esa paz, firmar ese armisticio, y una vez que estemos de acuerdo y satisfechos, dentro de unas comillas, con nosotros mismos, podemos salir a la calle, podemos saludar besar a nuestras mascotas, jugar con nuestros niños, ver el paisaje, disfrutar de la música y de una o de otra manera disfrutar de la vida. Qué bueno, porque en eso es algo además que más de alguna vez lo hemos comentado por aquí, hay como un patrón, como una cadencia, ¿no?, que se repite sistemáticamente aquí en Los Inquilinos de Baker Street, de nuestro podcast, que es, y curiosamente se da en dos ramas aparentemente distantes del mundo de las letras, pero que al final yo creo que están más cerca de lo que parece. Me refiero, por un lado, por ejemplo, a todos que son filósofos, ensayistas, pensadores, que en muchas ocasiones abogan por eso, por el camino de la introspección, por el camino de buscarse a uno mismo, pero también los poetas. Fíjate al final como lo que parece puro pensamiento racional, que sería la filosofía, y puro pensamiento emocional, que sería la poesía, acaban convergiendo en la importancia de eso, de encontrarse con uno mismo, ¿no? Igual tenemos que empezar a hacerle caso, madre, a esta gente. Eso sí que les hago caso, estoy totalmente de acuerdo con José Luis, pero a mí sobre todo cuando alguien escribe y cuando me acerco a una obra, me da mucha curiosidad saber quién hay detrás de esa persona. Y José Luis, yo he intentado cotillearte a ver qué encontraba, pero me han quedado muchas dudas y he preferido preguntártelo a ti directamente. ¿Quién es José Luis, el poeta que se esconde detrás de Metaverso? Bueno, José Luis es, de alguna manera, el niño que nació rebelde y continúa rebelde toda su vida, y espero morir rebelde también. Yo de niño, pues, era siempre aquel que hoy en día hubieran dicho que era hiperactivo. Los maestros se metían conmigo. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían no me interesaba, porque repetían automáticamente cada día lo mismo. Y pasaba lo mismo con toda mi trayectoria académica. Yo he tenido profesores buenísimos que me han enseñado mucho, pero por desgracia la mayoría de ellos no me aportaban nada. Y entonces pues me agarré ya desde muy pequeño a la poesía. Mi primer poema lo escribí con 8 o 9 años, pero por suerte tuve un padre que le encantaba la poesía y él me leía poemas de Becker, Espronceda, de Machado, y yo ya de pequeño estaba mamando de alguna manera esa poesía que en los labios de mi padre todavía era más hermosa. Qué bueno. Si tuvieses que decir... José Luis, ¿me escuchas? Sí, sí. Vale, perdón, se había cortado por un momento. Si tuvieras que elegir entre todos estos poetas que has dicho, algunos que no hayas dicho, ¿cuál sería tu poeta favorito? O incluso te hago dos preguntas quizás. ¿Cuál sería tu favorito? ¿O a cuál crees que se parece de algún modo tu poesía? Igual puede ser el mismo, igual no.
Es muy difícil de decir porque tengo un abanico de poetas, por decirlo de alguna manera, de los que he procurado beber de sus fuentes. Pues desde luego los clásicos. Ahora, los últimos han sido mujeres. Por ejemplo, Gioconda Belli, Lina Cerón, son dos poetas increíbles que me han traído la poesía al mundo real, al mundo actual, al mundo de la guerrilla, al mundo del desamor, al mundo de la injusticia. De alguna manera me han transportado a lo que yo defino en mi poesía como poesía existencialista, porque es una poesía que habla de la existencia con mayúscula, con todos nuestros problemas, nuestros sentimientos, nuestra rebeldía, nuestro amor, ese abanico inmenso, ese arco iris que nos rodea por todos los lados y que tenemos que hacer todo lo posible para que siga brillando siempre. Y ya te digo, hoy en día, para mí, las mejores poetas, y no digo poetisas porque no me gusta la palabra, son mujeres. Pues la verdad es que me he apuntado los nombres porque, y no me regañes, José Luis, yo me quedé en la generación del 27, son los últimos poetas que conozco y sé que está muy mal, pero voy a apuntar todos los nombres que has indicado para anotármelos. Pero antes de despedirnos, que nos queda ya muy poquito y tenemos que decirte adiós, te veo muy dentro de la poesía, pero también muy reivindicativo, muy dentro de los problemas actuales que hay en esta sociedad. ¿Te planteas en algún momento pasarte a otro género, como por ejemplo el ensayo? Bueno, yo escribo mucho y tengo el orden de 6 o 7 blogs. Tengo muchas páginas en Facebook y también sobre todo tipo de ensayos, sobre todo ensayos políticos, ensayos filosóficos y sobre todo ahora lo que llevo unos años trabajando tengo una amiga que es una locutora de radio impresionante y lo que hace es musicarme los poemas y ponerles su voz, recitarlos con una fuerza y una ternura impresionante. Y entonces tengo un grupo completo en YouTube, del orden de 300 a 400 poemas recitados, en Instagram también, en Twitter y en todos estos grupos. Ahora, de alguna manera, quiero ponerle imagen y voz a esos poemas que luego cada uno los puede interpretar como quiera. Qué bueno. Hay que adaptarse a nuevas tecnologías también. Otra que la letra escrita sigue estando vigente, pero por fortuna o por desgracia hay un montón de posibilidades más. Pues nada, José Luis, te deseamos el mayor de los éxitos con tu poemario. Sigue así, sigue en la brecha luchando, porque yo creo que la poesía, como cualquier tipo de género, también tiene cabida para la crítica de lo que sea, no solamente de política, social, sino bueno, de cualquier tipo de cosa. Todo lo que tenga que ver con lo humano, demasiado humano, como decía el filósofo aquel. Y nada que decirte, que suerte y que